viene rumbo a 2024, no se vaya con la finta, así de sencillo. Buen punto, Toño. Y déjame en estos momentos, vamos a enlazarnos en vivo y en directo vía Skype con un colega periodista al que estamos viendo seguido, al que respetamos, al que admiramos, es Juan Becerra Acosta, conductor del noticiero nocturno Informe Capital de Capital 21, el canal público de la Ciudad de México, colaborador del periódico La Jornada, participa en las mesas de análisis con Julio Hernández López, Julio Astillero, miembro del Consejo Editorial de Algarabía. Te agradezco mucho que nos acompañes, Juan. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Vicente. Pues, te agradezco enormemente la invitación. Y es que, pues hay que hablar de muchos temas, Juan. Por ejemplo, la visita de Alberto Fernández, que tiene de cabeza a la oposición. Y bueno, pues dame tu opinión acerca de ayer los discursos, hoy continúan los eventos, en fin, una amistad que creo que beneficia a ambos pueblos. Sin duda alguna, yo la verdad es que de estos discursos que mencionas, pues cómo me emocionaron en las distintas ocasiones que tomó el micrófono el presidente de Argentina, Alberto Fernández. Y es que, no sé si estés de acuerdo conmigo, Vicente, pero nos dice justo eso, justo aquello que necesitamos escuchar hoy para avanzar, porque como él mismo dijo, es ahora o no va a ser. Y me emociona porque pues es justo el camino de que quienes en el año 2018 votamos por el cambio, pues queremos emprender, ¿no? Sí, por un lado, salir sin duda alguna de la miseria causada por modelos con el que se enriquecieron millones y se empobrecieron, se enriquecieron muy pocos, perdón, y se empobrecieron millones. Pero más allá de esto, Vicente, es la profundidad en la atención a las causas de la inequidad y de la injusticia que no solo ve, sino me parece que diagnostica Fernández en total sintonía con nuestro presidente, con Andrés Manuel López Obrador, en un humanismo claro, en el que el perdón está presente como valor necesario para avanzar y el ejemplo de la coherencia ya se convierte en una bandera de gobierno que no teníamos, ¿no? O sea, aquí la única bandera que teníamos era la del saqueo, la del amiguismo, la del chapulinazo. Y hoy México y Argentina, naciones muy amigas desde hace décadas, y cuando me refiero a naciones amigas no me refiero nada más a gobiernos, porque ha habido ocasiones en las que los gobiernos de México y Argentina no han coincidido, pero la amistad y el amor entre nuestros dos pueblos ha estado presente, sobre todo en aquellos que salieron huyendo ante la violencia, ante el fascismo, y encontraron en México un lugar de refugio en el que se pudieron desarrollar, un lugar que los abrazó, pues es muestra del amor de estas dos naciones, ¿no? Y ahora vemos que nuestros gobiernos además están en total sintonía, son amigos en un humanismo claro, en el que te decía que el perdón y el avanzar hacia adelante está presente, ¿no? Y ahora en llevar a cabo un cambio que deseche esta globalización que favorece solo un grupo de países en detrimento de la mayoría de la población, y entonces que dé paso a una globalización distinta, a una globalización Claro. social con la que las personas del mundo podamos recibir el mismo reconocimiento de nuestros derechos. Y esto que te estoy diciendo, pues tiene una alianza que surge justo aquí en nuestro continente, uno de enormes contrastes en la distribución de la riqueza, con una alianza en la que, pues ahora el país más al norte de América Latina, nosotros, y el país más al sur, ellos, pues buscamos romper la inercia, una inercia enferma, una inercia patológica de nuestro pasado, no tan reciente, y avanzar juntos. Claro. Claro, Oye, y como ves, pues esta alianza pues va más allá de la pandemia, no va a largo plazo, sí, claro, y debe claro. atender, pues ahora sí que antes que ninguna otra cosa, justo la situación de emergencia que vivimos, y se hace como una voz que señala, no solo señala, sino también reclama el cómo está haciendo el reparto internacional de las vacunas, ¿no? Algo Oye, que Juan. México pues ya planteó ante la ONU. Oye, Juan, y yo desde mi perspectiva creo que el presidente de Argentina solamente viene a confirmar lo que hemos dicho muchos desde nuestra independencia, que pues qué jodido es
ser un opositor de tan bajo nivel como los que hemos visto una y otra vez en medios y en la política mexicana. Criticaban al presidente Andrés Manuel López Obrador por no hablar inglés, por no salir al extranjero, pero pues desde México estamos como mexicano, me siento parte de esto, se está dictando o se está marcando agenda. En el caso del acaparamiento ya se llevó un discurso que llevó a muchos a reaccionar contra el acaparamiento de vacunas. Ahí está el compromiso que hace, creo que de $4,000 millones Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, luego del discurso de Marcelo Ebrard. ¿Cómo lo han apoyado diferentes presidentes del mundo y de las naciones más importantes al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de hablar y ver por los más pobres, aquel discurso ante el G20? En fin, creo que esto nada más confirma pues el papel protagónico que está jugando México en el teje y maneje internacional, como se había perdido en los gobiernos anteriores. Se había perdido, Vicente, ya hasta me andaba ahogando de coraje de lo que andabas diciendo. Se había perdido. Fíjate que México tenía un prestigio internacional amplio, tuvo participaciones importantes, por ejemplo, presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU, tal y como está sucediendo ahora con el embajador de la Fuente, pero antes con otros embajadores. ¿Cómo olvidar aquellas participaciones que tuvieron, por ejemplo, Muñoz Ledo o Adolfo Aguilar Sincer? Gracias a este último podemos caminar en Medio Oriente con un pasaporte mexicano sin temer nada. Se opuso a que Estados Unidos invadiera Irak en aquel entonces, una resolución que, por cierto, Estados Unidos se pasó por el arco del triunfo. Pero regresando a lo que dices, el presidente ha dicho claramente que la mejor política exterior comienza en nuestro país, dentro de nuestras fronteras, ¿no? Y así lo está haciendo, y estamos hablando de esa coherencia que te mencionaba hace ratito, y México se vuelve a posicionar en el reflector internacional, pero ahora atendiendo las demandas del sentido común, ¿no? Lo que vemos es que está emprendiendo a favor de todos, ¿no? Y a diferencia de antes, por ejemplo, ahora con el caso de la pandemia, pues en vez de hacer negocios con las farmacéuticas, pues lo que se busca es declarar el bien global de la vacuna, a la vacuna como bien global, y que así todos los países del mundo la puedan producir y con ello inmunizar a su población, ¿no? Y ya para acabar ante las quejas, los señalamientos, los lamentos de quienes pues se tienen que formar por primera vez en su vida, ¿no? Bueno, pues que no sean mentirosos, ya se han formado en las filas de migración sin hacer ahí pataletas, ¿no? En los lifts que los suben a los más altos de la montaña ya en Bay para descenderla con sus esquís de nieve, ahí también se forman. Pero ellos decirles, justo eso que estás mencionando, Vicente, que no se trata de quitarles lo que tienen, como algunos pseudoperiodistas están permanentemente a través de sus opiniones sesgadas publicando en Twitter, ¿no? No se trata de quitar a nadie lo que tiene, lo que con trabajo, ya sea suyo, de sus antepasados, haya conseguido, ¿no? Se trata de darles a quienes no tienen nada. Y en este caso de la vacuna y de la alianza con el gobierno argentina, pues es dar vida, es tranquilidad, y nadie tiene, por razones ajenas a la edad o a la vulnerabilidad de enfermarse más, pues una carta VIP para recibir esta vacuna, porque esto sería atentar contra el sentido común, contra nosotros mismos, sería darnos un balazo en el pie como sociedad, ¿no? Como especie. Entonces sí estaríamos irremediablemente destinados a una muy pronta extinción, y lo que estamos viendo con la política exterior del gobierno actual, pues es velar por el reconocimiento de los derechos universales sin ningún tipo de distinción, ya no por intereses muy pequeños o muy propios, alianzas estratégicas a través de negocios o de contratos. Estamos viendo otra manera de hacer política dentro de nuestras fronteras, y pues esto se refleja, por supuesto, que fuera. Y qué bueno que tenemos a Argentina como aliado, como gobierno, ya no solo como pueblo. Así es. Oye, Juan Becerra Costa es conductor del noticiero nocturno Informe Capital, de Capital 21, es el canal de televisión pública de la Ciudad de México. ¿Cómo se ve desde la capital el panorama para el PAN? Porque hoy tienen a un gobernador acusado o en proceso de ser desaforado,
tienen a un precandidato eterno como Ricky Riquín Canallín en tour por 1,000 municipios, también señalado de presuntamente recibir sobornos para la reforma energética. Bueno, el propio gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, también señalado en ese esquema por las declaraciones de Emilio Lozoya. ¿Cómo ves el panorama del PAN? Digo el PAN porque no veo cómo el PRI vaya a dar la batalla. En general, pues, con esta alianza de los que están en la lona, ¿cómo ves el panorama en este año electoral, Juan? Pues no muy distinto, Vicente, a como sucede en buena parte de la República Mexicana. Veo a una oposición que carece por completo de una propuesta que vaya más allá del huesismo o del interés particular. Los veo pues intentando desacreditar todo lo que hace el gobierno federal sin mayor argumento que la mentira, ¿no? Me parece que hay que ser críticos, que el gobierno está empezando con un cambio que va a costar mucho trabajo por las inercias del pasado, que hay mucho que observar, que hay mucho que señalar, que hay mucho que mejorar, y la oposición, en vez de centrarse en ser eso, una oposición que además es una figura absolutamente necesaria en cualquier democracia, pues se busca intentar desacreditar a través de lo que sus pequeños grupúsculos de seguidores quieren escuchar, que no necesariamente es la verdad. Y entonces están cada vez teniendo menos receptores dentro de sus mensajes, pero que esto no nos confunda ni al partido Morena, por ejemplo, es un sentido de amplia ventaja y de zona de confort, porque aunque cada vez están siendo escuchados por menos personas, no dejan de ser peligrosos, sobre todo porque estas pocas personas que los escuchan son personas muy poderosas, tienen el poder adquisitivo, son poderes fácticos, tienen muchos el poder de los medios de comunicación y pueden hacer muchísimo daño. Entonces, pues, no darles elementos para que en algún momento determinado sí pudiesen tener con algún tipo de sustento. Pero más allá de eso, digo que no tienen ninguna propuesta. Yo no los veo a Ricardo Canallín, el de que se roba las carteras, yo no lo veo más que intentar imitar, pero desde una suburban, blindada además me parece, al actual presidente de la República, después de durante muchísimos años recorrer la totalidad de los municipios de la República. Pero de nada sirve que este cuate los recorra, ya no importa cómo, si no entiende a dónde quiere ir más allá del poder por el poder. Ahí lo vemos ridículamente comiéndose un taco en una foto que parece de green screen y no va por ahí, ¿no? O sea, me parece que tiene todo menos lo esencial, que es una auténtica preocupación por los problemas que nos aquejan. No veo que proponga, deja tú cómo solucionarlos de fondo, cómo meter medidas paliativas, y tampoco por parte del PRI totalmente venido a menos estas alianzas promiscuas que están teniendo entre los tres partidos, entre el PRI, el PAN y el PRD, pues es una muy, muy, muy clara imagen de dónde vienen, a dónde van y por supuesto dónde están, que es el poder por el poder. ¿Cómo se ve al PAN en la Ciudad de México? Muy disminuido, llegó a tener posiciones importantes, me parece que en el legislativo y en algunas alcaldías cada vez menos. Ya no me acuerdo qué alcaldías tiene el PAN en la Ciudad de México, tiene la Benito Juárez, sin duda alguna, y por ahí no sé cuál otra, ¿no? Y seguramente veremos en las próximas elecciones que esto cambie, por lo menos en la alcaldía Benito Juárez. Claro. Y es un claro reflejo de lo que sucede en el resto del país. Y lo que dices ahora con lo sucedido, con la solicitud de la Fiscalía General de la República, legislativo, de iniciar una investigación para eliminarle el fuero al narcogobernador de Tamaulipas, pues vamos a ver las reacciones dentro del mismo partido, que son, hasta ahora, Vicente, corrígeme si estoy en lo equivocado, han sido de espaldarazos, ¿no? Claro. O sea, por lo menos ya se están quitando la máscara, ¿no? Están reconociendo que forman parte de un grupo. Claro. Pues ahí muy claro, ¿no? Queda claro que no son partidos, son cártel, de acuerdo a algunos
Pues eso parecen, analistas, ¿no? eso parecen, exactamente. Te digo que el cartel de sus candidatos parece el cártel de lo que nos quieren imponer. Oye, Juan Becerra Costa, ¿en dónde te puede ver la gente? ¿En dónde te puede seguir? Nosotros promoviendo también desde esta independencia medios públicos, medios comprometidos con la verdad. Pues mira, en el Canal 21 estoy con mi compañera Azul Alzaga dando las noticias de 9 a 10 de la noche. El Canal 21, Capital 21, es el sistema público de radiodifusión de la Ciudad de México, el canal público de la capital. En la Ciudad de México se puede ver en televisión abierta en el 21.1 o en sistemas de cable en el 21, pero en todas partes del mundo nos pueden ver en sus redes sociales, en YouTube, en Twitter, en Facebook. Generalmente es @capital-21, pues ahí nos encuentran, y la página de internet es www.capital21.cdmx.gov.mx. Ahí estamos, pues súper plurales, dando las noticias todas las noches de lunes a viernes, y además generalmente siempre tenemos mesas de debate, mesas de discusión, también muy plurales, pues para intentar entender lo que estamos viviendo tiempos históricos, estamos ante un cambio, y como cualquier cambio de profundidad, pues tiene mucha resistencia, se vulneran viejas prácticas con las que muchísimos hicieron millones de pesos, muchísimos que no son nadie comparados con la totalidad de la población, que en verdad estamos buscando este cambio, no solo un cambio de los síntomas, sino de aquello que lo causa. Pues Juan, te agradezco mucho por tu generosidad, espero que sea la primera de muchas oportunidades para hablar sin censura. Te mando un abrazo y que pases excelente día, éxito. Muchas gracias, Vicente, abrazo, y muchas gracias a todos los que nos han visto. Gracias, un abrazo. Déjenme